Al embajador Jake Morrison le habían advertido que las primeras impresiones importaban en el Consejo Galáctico. Lo que nadie le dijo fue que traer al señor Whiskes constituiría un incidente galáctico. Bajó del transbordador con su maletín diplomático reglamentario en una mano y un transportín reglamentario para mascotas en la otra. El portabebés tenía pequeños orificios de ventilación en forma de corazón. En su interior, 16 libras de gato atigrado naranja juzgaron el universo y lo encontraron deficiente. Bienvenido, embajador Morrison. A la estación Zenith, anunció el líder del consejo, Trenks, que parecía como si a una mantis religiosa le hubieran dado un título en administración de empresas con ansiedad severa. Su exoesqueleto hacía eso de intentar mantener un agradable color verde, pero seguía parpadeando a un amarillo nervioso. Nos honra acoger al primer representante permanente de la humanidad ante el Consejo. Gracias, Tenex. Llámame Jake. Dejó el transportín en el suelo. Espero que no te importe. Traje a mi animal de apoyo emocional. Me imagino que un puesto de trabajo de 6 meses se vuelve solitario, ¿sabes? Entonces, sus ojos compuestos se enfocaron en el portador. Entonces, toda su mirada se centró en el portador. Entonces su ayudante, Pix, una masa flotante de gas sensible que de alguna manera lograba transmitir un terror existencial, también se centró en el portador. Es un ser vivo. La voz de Pix se modulaba a través del collar de traducción como si alguien estuviera haciendo gárgaras con canicas. Sí, señor Bigotes. Gatos Feliz. Totalmente inofensivo. Jake abrió la puerta del transportín. Lo que emergió fue, según los estándares humanos, un adorable trozo de gato con ojos ámbar y pelaje que reflejaba la iluminación artificial de la estación como una puesta de sol. El señor Bigote se estiró, bostezó y emitió un pequeño chirrido. Según los estándares alienígenas, un depredador alfa acababa de entrar en la habitación. Luego retrocedió 3 pasos. La forma gaseosa de Pix se dispersó literalmente 2 pies a la derecha. Al final del pasillo, alguien gritó, «Eso es lo que tiene, esas son garras retráctiles». Entonces, sus antenas estaban pegadas a su cabeza, un gesto que la sesión informativa cultural de Jake había calificado específicamente como señal de angustia grave. Sí, pero es súper simpático. Ya verás. Jake se agachó y rascó detrás de las orejas del señor Whiske. El gato comenzó a ronronear inmediatamente, un sonido que los sensores sísmicos de la estación registraron como un zumbido de amenaza de baja frecuencia. Sí, está emitiendo sonidos de dominancia territorial. Pix se había retirado aún más. Eso es ronroneo. Significa que está contento. ¿Por qué un depredador anunciaría su felicidad? Es decir, no tiene sentido táctico. El señor Bigotes, percibiendo la tensión diplomática o quizás simplemente siendo un gato, decidió que era el momento perfecto para sentarse y lamerse el trasero. Entonces su pelaje se tornó de un naranja de emergencia total. Embajador Morrison, dijo con el tono cauteloso de alguien que intenta no provocar un incidente internacional. Tal vez deberíamos hablar de su mascota con nuestro equipo de xenobiología antes de permitirle deambular libremente por la estación. Claro que sí, pero en serio, es inofensivo. Tenemos millones de estos en la Tierra. Los niños juegan con ellos. El collar traductor incluso falló al intentar procesar esa afirmación. Sus hijos interactúan voluntariamente con depredadores. Es decir, dicho así, suena raro. El señor Bigotes eligió ese momento para fijarse en su propia cola y se enzarzó en una lucha a muerte con ella, girando en círculos mientras emitía pequeños gorjeos agresivos. Se está atacando a sí misma, observó Pix. ¿Está defectuosa? No, eso es un comportamiento normal de los gatos. Necesito sedantes, anunció Trenks sin dirigirse a nadie en particular. Pix, por favor, escolta al embajador Morrison y a su depredador a los aposentos 773. Los del ala aislada. El ala muy aislada. Ustedes no tienen mascotas en el espacio. Jake tomó el transportín,
aunque el señor Bigotes no tenía intención de volver a entrar. «Tenemos plantas de compañía», dijo Tenick débilmente. «No tienen dientes». «Espera a que oigas hablar de los perros», murmuró Jake, siguiendo a Pix por el pasillo mientras el señor Bigotes trotaba a su lado, con la cola en alto como una peluda bandera de conquista. Detrás de ellos, Tenick ya estaba en su comunicador. «Sí, línea de emergencia del Consejo. Tenemos una situación. Los humanos han llegado y han traído sus dientes». El jefe de seguridad Gremble había combatido en 14 sistemas estelares. Se había enfrentado a las flotas enjambre creyanas, había negociado situaciones de rehenes con terroristas Borp que alteraban la realidad, y una vez escoltó personalmente a un agujero negro consciente durante la firma de un tratado de paz. No era fácil intimidado. En ese momento estaba intimidado. «A ver si entiendo bien», dijo Gremble, señalando con los antebrazos la pantalla holográfica que flotaba sobre su escritorio. Su especie, los Torán, eran como rinocerontes bípedos cruzados con filósofos. En ese momento, tenía preocupaciones filosóficas. Esta criatura tiene garras retráctiles de queratina, que según esta base de datos es el mismo material que las uñas humanas. «Sí, más o menos», dijo Jake, recostado en la silla frente a Gremble con la confianza de alguien que definitivamente no debería tenerla. El señor Bigotes estaba sentado en su regazo, con los ojos entrecerrados como hacen los gatos cuando traman algo. «Y estas garras son, si no me equivoco, 18 veces más afiladas que un bisturí quirúrgico estándar, si queremos ser precisos». Gremble revisó los datos, y su expresión se tornó cada vez más preocupada con cada línea. Visión nocturna, rango auditivo de hasta 64 kHz, tiempo de reacción de 70 milisegundos, columna vertebral flexible que permite cambios de dirección rápidos en pleno salto. Y esto no puede ser exacto, sobrevivir a caídas de 32 metros con lesiones mínimas. Velocidad terminal. Se extienden y como que desciende en paracaídas. La verdad es que mola bastante. Embajador Morrison, esto no mola. Esto es un sistema de armas. El señor Bigotes bostezó, dejando al descubierto unos dientes que el escáner holográfico detectó inmediatamente como peligrosos pinchazos. Literalmente se está lamiendo la pata ahora mismo. Jake señaló, «Sí, afilando las armas para un rendimiento óptimo». «He leído sobre esto». Gremble abrió otro archivo. «Y según vuestras propias bases de datos biológicas terrestres, esta especie es un carnívoro obligado, lo que significa que debe consumir carne para sobrevivir». «Sí, pero le damos pienso seco. Tiene sabor a atún y todo». «¿Atún? Esa es una especie presa de vuestros océanos. Es decir, cuando se elimina todo el contexto, todo suena mal». El comunicador de Gremble emitió un pitido. Lo golpeó con un dedo enorme. «¿Qué? Señor, hemos recibido 14 solicitudes de reasignación de alojamiento en los últimos 20 minutos», informó su ayudante. «Todo ello procedente de embajadores cuyos camarotes se encuentran en la misma cubierta que los humanos. Díganles que lo haremos. Nosotros nos encargaremos». Gremble cerró los ojos, lo que para él significaba cerrar tanto el par primario como el secundario. «Embajador Morrison, voy a preguntarle algo, y necesito que sea completamente honesto conmigo. Disparar. ¿Qué porcentaje de hogares de tu planeta alberga a estos depredadores?» Aproximadamente el 25% de las familias tienen gatos. Algunas personas tienen varios gatos. La mano de Gremble golpeó el escritorio con fuerza. ¿Múltiple? ¿Mantienes varios depredadores ápice en tus espacios habitables? Mi vecino tiene 6. ¿6? Sí, es una especie de amante de los gatos. Existe todo un mundo en la Tierra. Las personas que realmente aman a los gatos terminan con un montón de ellos. Tu especie domestica a los depredadores para su entretenimiento y compañía. Son muy cariñosos. Mirar. Jake levantó al señor Bigotes y presionó su cara directamente contra el pelaje del vientre del gato, haciendo ruidos de besos.
Gremble se levantó tan rápido que su silla salió disparada hacia atrás. Estás exponiendo tus vulnerables órganos faciales directamente al alcance de un golpe. Se llama masaje de barriga, tío. Cálmate. El señor Whiskers toleró esto durante exactamente 4 segundos antes de decidir que ya había tenido suficiente, dándole un suave manotazo en la cara a Jake. Retrajo las garras porque estaba siendo amable. Te atacó. Gremble estaba buscando su botón de alerta de emergencia. Eso fue un toque de amor. Si quisiera hacerme daño, créeme, lo sabría. Por el pasillo, el embajador Cleat, cuya especie había evolucionado a partir de algo parecido a los periquitos terrestres, pasaba rápidamente frente a la oficina de Gremble cuando vio al señor Whiskers a través de la ventana. Las plumas de su cresta se erizaron inmediatamente y emitió una señal de socorro que activó 3 alarmas de incendio distintas. Solicito un equipo de seguridad completo, anunció Gremble, tecleando furiosamente. Detectores de movimiento en todos los pasillos de la cubierta 7. Alertas de proximidad. Y que alguien me consiga un xenobiólogo especializado en la contención de depredadores. Estáis exagerando mucho. Embajador Morrison, su animal de apoyo emocional tiene la capacidad de decapitar a la mayoría de las especies de esta estación de un solo golpe. Ayer, nuestro residente más peligroso fue el embajador Clelet, y el principal mecanismo de defensa de su especie es gritar y desmayarse. El señor Whiskers no decapitaría a nadie. Es un encanto. Jake arañó debajo de la barbilla del gato. El ronroneo se reanudó, y el ordenador de evaluación de amenazas de Gremble comenzó inmediatamente a calcular el radio de la explosión. Ese ruido, dijo Gremble en voz baja. Haz que deje de hacer ese ruido. Está ronroneando. Significa que le gustas. No le pedí su aprobación. Quiero que esté contenido. El señor Whiskers, intuyendo la tensión o quizás simplemente por llevar la contraria, saltó del regazo de Jake y palmeó el escritorio de Gremble. Se sentó justo enfrente del jefe de seguridad y lo miró fijamente a los ojos, sin parpadear. Me está poniendo a prueba, susurró Gremble. Quiere que lo acaricies. No cederé ante la guerra psicológica. El señor Bigotes parpadeó lentamente, un gesto que en el lenguaje felino significa afecto y confianza, pero que, según la interpretación de Gremble, significaba algo mucho más siniestro. Señor, la voz de su ayudante volvió a oírse en la calma. El embajador Clelet solicita una sesión de emergencia del Consejo. Afirma que la humanidad ha traído a bordo de la estación un arma de destrucción masiva. Jake suspiró. Van a ser 6 meses muy largos, ¿verdad? Gremble miró fijamente al señor Whiskers. El señor Whiskers le devolvió la mirada. Más tiempo del que usted piensa, embajador. Mucho más largo de lo que crees. El incidente ocurrió exactamente a las 19 horas, hora local, durante la cena diplomática mensual de intercambio cultural. A Jake se le había pedido específicamente que dejara al señor Whiskers en sus aposentos, asegurado, cerrado con llave y preferiblemente, sedado. Había dejado al señor Whiskers en sus aposentos. La parte asegurada y cerrada se completó técnicamente. La sedación parecía innecesaria para un gato que había pasado las últimas 3 horas durmiendo la siesta. Lo que nadie le había explicado a Jake era que el sistema de ventilación ambiental de la estación Zenith conectaba todas y cada una de las habitaciones a través de una red de conductos lo suficientemente anchos como para que pudieran navegar los drones de mantenimiento. O, como resultó ser, para un curioso gato atigrado naranja, Jake estaba a mitad de explicar la gastronomía terrestre a un muy confundido embajador Roll, cuya especie absorbe los nutrientes a través de la piel, cuando su comunicador explotó con alertas. Depredador suelto. Cubierta 4. Todo el personal activa los protocolos de emergencia. Oh, me estás tomando el pelo, murmuró Jake. Al otro lado del comedor, las plumas del embajador Cleat se erizaron por completo. Lo sabía. Sabía que esto iba a pasar. La bestia ha escapado. Relájense todos. Iré a buscarlo. Jake se puso de pie,
con la servilleta todavía metida en el cuello de la camisa. Negativo, embajador Morrison. La voz de Gremble resonó con un crepitar en todos los altavoces de la sala. Los equipos de seguridad se están movilizando. Por favor, permanezcan en el comedor por su propia seguridad. Gremble, amigo, es, literalmente, solo un gato. Un gato que acaba de ser avistado en el módulo de hábitat de la delegación del acuario. A Jake se le heló la sangre, pero no por las razones que a los demás. Oh, no. Oh, no. Las antenas de entonces estaban en plena danza del pánico. ¿Qué quieres decir con «oh no»? ¿Qué es peor que lo que ya está sucediendo? Los acuarianos. Son como gente pez, ¿verdad? Son una especie anfibia. Sí. Y viven en depósitos de agua. Sí, cápsulas de hábitat construidas a medida que simulan los océanos de su mundo de origen. ¿Por qué preguntas eso con esa expresión en tu cara? Jake ya estaba corriendo. Llegó a la plataforma del hábitat del acuario y se encontró con 3 equipos de seguridad con equipo táctico completo. Fusiles de plasma cargados, gafas de visión nocturna desplegadas, avanzando en formación de brecha estándar hacia el tanque de observación principal. Dentro del tanque, visibles a través de la pared de visualización de aluminio transparente, 7 diplomáticos de acuario estaban apiñados contra el lado opuesto. Sus patrones cutáneos bioluminiscentes emiten señales de alarma en rápida sucesión. Sus unidades traductoras emitían una mezcla ininteligible de depredador de superficie y todo está perdido. Y lo que Jake estaba bastante seguro que era el equivalente acuariano de la oración. Y allí, posado en el borde del tanque con una vaina sumergida perezosamente en el agua, estaba el señor Bigotes. Estaba pescando. Todas las unidades, prepárense para el combate. Gremble dio la orden a través del canal táctico. «Beley», gritó Jake, abriéndose paso a través del perímetro de seguridad. «Que nadie le dispare a mi gato. Embajador Morrison, por favor, retroceda detrás del cordón de seguridad. Gremble, te juro por Dios que si alguien le dispara al señor Whiskes, yo personalmente presentaré un informe de incidente diplomático tan largo que colapsará todo tu sistema burocrático». El señor Bigotes, completamente ajeno al enfrentamiento armado, sacó la pata del agua y la lamió pensativo. Luego lo volvió a sumergir, salpicando ligeramente. Los acuaristas liberaron una ballena sincronizada. «Los está probando». Uno de los agentes de seguridad susurró horrorizado, evaluando el sabor de la presa. «Está jugando con el agua porque los gatos son raros con el agua. Retirarse por». Jake metió la mano en el bolsillo y sacó la tecnología militar más avanzada de la galaxia. Un puntero láser de $5 comprado en la caja de Walmart. Lo encendió y apuntó con el punto rojo al suelo. Las pupilas del señor Whiskes se dilataron al máximo, como las de una antena parabólica. Meneó el trasero y, abandonando por completo su expedición de pesca, se lanzó hacia el punto rojo en movimiento con la concentración absoluta de un misil teledirigido. «¿Qué es eso?», preguntó Gremble mientras Jake alejaba al señor Whiskes del tanque con el puntero láser. El gato saltó y se deslizó por el suelo pulido. «Tecnología avanzada de redirección de depredadores. La llamamos puntero láser. Es simplemente un haz de luz enfocado». «Sí. Y lo perseguirá durante unos 20 minutos. Es básicamente hipnosis para gatos». Detrás de ellos, los acuarianos salían lentamente de su pánico, aunque sus patrones cutáneos aún destellaban. Lo que la base de datos cultural de Jake tradujo como «hemos presenciado el rostro de la muerte, y tiene bigotes». Jake condujo al señor Bigotes por 3 pasillos, subió 2 cubiertas y pasó junto a un grupo de trabajadores de mantenimiento que se pegaron a las paredes mientras el gato trotaba, concentrado por completo en el mágico punto rojo. Finalmente llegaron a la plataforma de observación, donde los enormes ventanales de la estación mostraban los colores arremolinados de la nebulosa Epsilon. Un haz de luz solar real, cuidadosamente filtrado y dirigido a través del conjunto de captación solar de la estación,
atravesaba una sección. El señor Whiskers vio el rayo de sol. El puntero láser quedó inmediatamente en el olvido. Entró en el parche de luz, dio exactamente 3 vueltas y se dejó caer con un gorjeo de satisfacción. En cuestión de segundos, se quedó dormido, boca arriba, con las patas recogidas. Así fue como Greble y todo su equipo de seguridad los encontraron. Jake sentado con las piernas cruzadas en el suelo y el señor Bigotes profundamente dormido bajo un rayo de sol, roncando suavemente. Greble dijo lentamente: «Este es tu temible depredador». Sí. Absolutamente aterrador. Está durmiendo la siesta. Tuvo una gran aventura. Las aventuras son agotadoras cuando eres un gato. A su alrededor se había congregado una multitud. Embajadores, personal, agentes de seguridad, todos miraban fijamente al gato dormido con expresiones que iban desde la confusión hasta el terror residual, e incluso, en algunos casos, una comprensión que comenzaba a surgir. «En tu mundo», dijo el embajador Roll en voz baja, «¿cuántas de estas criaturas existen?» «Unos 600 millones, más o menos. 600 millones de superdepredadores viviendo entre nosotros». «Bueno, cuando lo dices así». Entonces llegó. Su color ahora era una especie de beige resignado. «Embajador Morrison, necesitamos tener una conversación muy seria sobre el ecosistema de la Tierra y su definición de especie de la palabra inofensivo». El señor Bigotes se dio la vuelta mientras dormía, con las patas temblando mientras soñaba con lo que sea que sueñen los gatos. Probablemente los acuarianos. «Sí», dijo Jake, mientras observaba a su gato dormir plácidamente rodeado de alienígenas traumatizados. «Empiezo a pensar que podríamos tener puntos de vista diferentes al respecto». La presentación sobre el intercambio cultural había parecido una buena idea en su momento. Una oportunidad para que Jake aclare los malentendidos, demuestre a los extraterrestres que las mascotas terrestres son normales e inofensivas, y tal vez logre que todos dejen de tratar al señor Whiskers como un arma biológica. En retrospectiva, Jake realmente debería haberlo pensado mejor. La sala del consejo estaba abarrotada. Todos los embajadores, su personal, xenobiólogos, personal de seguridad y lo que parecían ser varios miembros del equipo de asesoramiento psicológico para personas traumatizadas de la estación se habían presentado. Incluso habían organizado que la presentación se transmitiera a toda la emisora porque, al parecer, todo el mundo necesitaba comprender la situación de los depredadores humanos. Jake estaba de pie en el podio. El señor Bigotes estaba sentado en la mesa junto a él como una estatua esponjosa y severa. La pantalla holográfica que tenía detrás mostraba la diapositiva del título. Animales de compañía terrestres. Una guía para nuestros amigos galácticos. Bien, permítame comenzar diciendo que tener mascotas es completamente normal en la Tierra. Es un signo de civilización, empatía y compañerismo. El público murmuró. Greble, sentado en la primera fila con los brazos cruzados, parecía escéptico. Permítanme mostrarles algunos ejemplos. Jake hizo clic para pasar a la siguiente diapositiva, que mostraba una recopilación de vídeos de gatos en proceso de creación. Gatos tirando cosas de las mesas. Gatos apretujándose en cajas. Gatos corriendo de lado sin motivo aparente. Los mayores éxitos de Internet. Como puedes ver, los gatos son criaturas juguetonas y curiosas que disfrutan de actividades sencillas y del enriquecimiento ambiental. Ese individuo acaba de cometer un acto de destrucción premeditada de la propiedad. El embajador Cleat observó, señalando un video de un gato que empujaba deliberadamente un vaso de una encimera mientras mantenía contacto visual con su dueño. Sí, lo hacen. Es una especie de cuestión de dominancia. O tal vez simplemente son unos cretinos. Realmente no estamos seguros. ¿No estás seguro de por qué tus depredadores recurren a la guerra psicológica? Es decir, tenemos teorías. Jake hizo clic para pasar a la siguiente diapositiva. Comportamientos de caza del gato. Fue entonces cuando las cosas empezaron a torcerse.
El video mostraba a un gato en un patio trasero acechando a un pájaro, con el vientre pegado al suelo, moviendo el trasero y con la mirada fija en su objetivo. Luego el ataque, el agarre, el pozo, la conclusión natural. 3 embajadores se desmayaron. Pix es gaseoso. La forma perdió cohesión temporalmente. Alguien en la última fila estaba llorando. Vale, sí, los gatos cazan, pero se trata de un comportamiento instintivo. La mayoría de los gatos domésticos están bien alimentados y simplemente hacen esto por entretenimiento. Entretenimiento. Luego repitió, su color ahora es un púrpura enfermizo. Matan por deporte. Cuando se elimina el contexto, todo suena mal. Sigamos adelante. La siguiente diapositiva se titulaba La domesticación de los gatos, una relación de 10.000 años. Jake había pensado que esto ayudaría. No sirvió de nada. Así pues, los gatos básicamente se domesticaron a sí mismos. Aparecieron en los primeros asentamientos agrícolas humanos porque atraíamos roedores y los gatos se comían a los roedores y pensamos, oye, eso es bastante útil. Así que empezamos a dejarles comida y finalmente, se mudaron y se convirtieron en parte de la familia. Permítanme aclarar, dijo Gremble, levantando una mano enorme. Estos depredadores se infiltraron en vuestros asentamientos, demostraron su eficacia letal y vosotros respondisteis recompensándolos con comida y refugio. Sí, pero era simbiótico. Contratamos un servicio de control de plagas. Recibían comidas seguras. Todos ganan. Eso no es simbiosis. Eso es una extorsión. Jake empezaba a sudar. Permítame mostrarles otras mascotas terrestres. Tal vez eso ayude. No sirvió de nada. La siguiente diapositiva mostraba perros, golden retrievers, pastores alemanes, huskies, todos con un aspecto adorable. El público pareció sentir un alivio cauteloso. Estos son perros, canis familiaris. Son muy leales, muy amigables, y los humanos los han tenido como compañeros durante más de 30.000 años. Parecen menos amenazantes, señaló el embajador Roll. ¿Qué comen? Bueno, también son carnívoros. El alivio se desvaneció, pero uno muy domesticado. Déjame mostrarte lo que hacen. Jake puso un video de un Golden Retriever jugando a buscar la pelota, moviendo la cola, claramente encantado de estar vivo. Se trata de recuperar objetos para el ser humano. Luego se observó. ¿Se trata de una relación de servidumbre? No, simplemente les gusta. Eso les hace felices. ¿Por qué un depredador disfrutaría sirviendo a los humanos? Porque los hemos criado durante miles de años. La habitación quedó en completo silencio. Dijo Gremble lentamente. Depredadores genéticamente modificados para que disfruten sirviéndote. Bueno, modificado genéticamente es un término fuerte. Simplemente realizamos una cría selectiva para obtener los rasgos que nos gustaban. Creaste depredadores personalizados. Creamos buenos chicos. Jake estaba perdiendo el control de la narrativa. Y chicas buenas también. Hizo clic para pasar a la siguiente diapositiva, con la esperanza de salvar la situación. En cambio, mostró hurones. Oh, no, dijo Jake. ¿Qué son esas cosas? La voz de Cleat era apenas un susurro. Esos son hurones, Mustela torius furo. Son como pequeñas comadrejas tubulares que la gente tiene como mascotas. ¿Por qué tienen esa forma? Así pueden perseguir a sus presas hasta sus madrigueras. Por supuesto que pueden. Jake pasó rápidamente las diapositivas restantes. Los loros, a los que intentó presentar como amigables, pero no pudo ocultar el hecho de que tenían picos capaces de partir nueces. Serpientes, lo que provocó la evacuación completa del lado izquierdo de la cámara. Y finalmente, en un momento de pánico total, mostró una foto de la tarántula que había sido su mascota de la infancia. Algunas personas crían arañas, dijo débilmente. Arañas, gritó alguien. Trennick se irguió,
adoptando su postura de diplomático mantis de 2 metros de altura, adoptando la máxima autoridad. Embajador Morrison, creo que debemos reconsiderar la solicitud de la Tierra al Consejo Galáctico. ¿Qué? ¿Por qué? Porque vuestra especie o bien no tiene concepto de peligro o sois la especie dominante más aterradora que jamás hayamos encontrado. Mantenéis depredadores en vuestras casas. Se les modifica genéticamente para fines específicos. ¿Dejas que tus hijos interactúen con ellos y consideras que esto es normal? Es normal. ¿Con qué fundamento racional? Jake miró al señor Bigotes, que eligió ese preciso momento para empezar a acicalarse el trasero de nuevo. Porque, dijo Jake, son suaves y nos hacen felices. La habitación quedó en silencio. ¿Eso es todo? Gremble preguntó. Esa es la justificación de tu especie para vivir junto a los depredadores. Son débiles. Y lo bueno, eso también es importante. Según esa lógica, el embajador Roll afirmó que los humanos conservarían cualquier criatura que les proporcionara satisfacción táctil y consuelo emocional, independientemente del peligro. O sea, sí, básicamente. Luego se dejó caer pesadamente en la silla. No estamos preparados para esta especie. No estamos preparados en absoluto. Jake contempló su presentación arruinada, al público traumatizado y al señor Whiskes, que ahora intentaba morderse la cola. Entonces Jake dijo, «¿Alguien quiere acariciar al gato?» Nadie se ofreció voluntario. El regalo apareció a las 7 horas hora de la estación, cuidadosamente colocado en el escritorio de Tenix mientras él revisaba los últimos protocolos de contención de depredadores humanos. Era un robot de limpieza. O mejor dicho, había sido un robot de limpieza. Ahora era un robot de limpieza completamente inservible, con marcas de garras bien visibles en su chasis y uno de sus conjuntos de sensores totalmente desprendido. El señor Bigotes se sentó a su lado, moviendo la cola con orgullo y mirando directamente a Trenks. Embajador Morrison, dijo por su comunicador, con una voz tan grave que el traductor tuvo dificultades para procesar. Su depredador ha cometido un asesinato. Jake llegó 7 minutos después, aún en pijama. Encontró a Trenks arrinconado en su oficina, mientras el señor Whiskes se sentaba en el escritorio como un emperador peludo y satisfecho de sí mismo. Vaya, amigo, te trajo un regalo. ¡Qué lindo! Lindo. Lindo. Mató a una unidad de mantenimiento de la estación. Ya estaba rota. ¿Ves el óxido en las juntas? Probablemente la encontró en un conducto de mantenimiento. Jake recogió el robot muerto y lo examinó. Sí, esta cosa lleva semanas sin funcionar. Ese no es el punto. El punto es que tu animal cazó, mató y entregó el cadáver en mi espacio de trabajo como ¿una amenaza? ¿Una declaración de dominio territorial? ¿Un regalo? Significa que le caes bien. La antena de Trenks hizo un gesto complejo que la base de datos cultural de Jake tradujo como «Estoy experimentando disonancia cognitiva a nivel filosófico profundo». Explícamelo con palabras sencillas porque ya no confío en mi traductor. Como el hecho de traer cosas muertas indica afecto. Jake se sentó, para alarma de Trenks, ya que eso lo acercaba al señor Bigotes. El gato inmediatamente le dio un cabezazo en la mano a Jake, exigiendo caricias. Bien, los gatos son cazadores, ¿verdad? Lo hemos comprobado en la naturaleza. Las gatas enseñan a sus gatitos a cazar trayéndoles presas. Cuando los gatos domésticos traen a sus humanos cosas muertas cosas que antes estaban vivas, o bien intentan enseñarnos a cazar porque piensan que somos pésimos en ello, o bien comparten su éxito con nosotros porque nos consideran familia. Cree que soy de la familia o que necesitas lecciones de caza. Es difícil de decir. Las motivaciones de los gatos son misteriosas. El señor Bigotes maulló, un sonido diminuto que contrastaba totalmente con su condición de depredador. Está vocalizando. Luego dijo, aún pegado a la pared, es una señal de amenaza. Está saludando.
Los gatos maullan casi exclusivamente para comunicarse con los humanos. Apenas lo hacen entre ellos. Así que ha desarrollado un sistema de comunicación especializado específicamente para tu especie. Sí, a lo largo de miles de años de domesticación, lo descubrieron. Que emitiendo ciertos sonidos consiguen lo que quieren de los humanos. Es decir, se trata de una sofisticada manipulación psicológica. ¿O es simplemente adorable? Depende de la perspectiva. Gremble llegó entonces, convocado por el pánico previo de Trenix. Echó un vistazo a la escena. El robot muerto, el gato, Jake sentado tranquilamente y Trenix sufriendo lo que parecía ser una crisis existencial, y suspiró profundamente. Sesión de emergencia del Consejo, anunció Gremble. Trenix la ha convocado. Todos se reúnen en 10 minutos. ¿Para qué? El problema de los depredadores humanos. Al parecer, el Consejo ha decidido que esto debe abordarse oficialmente. 20 minutos después, Jake se encontraba de pie en el centro de la sala del Consejo con el señor Whiskes en brazos, frente a un semicírculo de diplomáticos alienígenas muy preocupados. El embajador Cleat presentaba su caso, aún algo irritado. Así pues, estimados colegas, propongo que exijamos que todos los animales de la Tierra sean clasificados como riesgos biológicos de clase 7 y sometidos a protocolos de cuarentena inmediatos. Eso parece excesivo, interrumpió Jake. ¿Lo es, embajador Morrison? ¿De verdad? Cleat desplegó una pantalla holográfica. En las 72 horas transcurridas desde su llegada, hemos recibido 14 informes de ataques de pánico, 7 evacuaciones de hábitats, una delegación acuariana completamente traumatizada que exige una compensación por riesgo y el asesinato de un robot de limpieza. Bien, si lo enumeras así, ¿cómo debería enumerarlo yo? Entonces, quien había recuperado algo de compostura, levantó la mano. Quizás estemos enfocando esto de forma incorrecta. Embajador Morrison, ayúdenos a comprender. ¿Cómo interactúan los humanos de forma segura con estas criaturas? Simplemente, ya sabes, las acaricias, demostró Jake, pasando la mano por el lomo del señor Whiskes. El gato se arqueó al contacto, ronroneando. Y el ronroneo no indica un ataque inminente. No, significa que está contento. ¿Cómo sabes que está contento y no preparándose para atacar? Porque he tenido gatos toda mi vida, y tú acabas de aprender la diferencia. Eso no es científicamente útil, murmuró Gremble. Jake dejó al señor Whiskes en el suelo. El gato se acercó inmediatamente a Trenx y comenzó a frotarse contra sus piernas. El gesto universal del gato para ahora eres de mi propiedad. Se quedó paralizado. Me está tocando. ¿Por qué me toca? Te está marcando con su olor. Eso significa que te reclama como parte de su territorio. No consiento ser territorio. Demasiado tarde. Ahora eres propiedad de un gato. Señor. Sus bigotes cayeron sobre su espalda, dejando al descubierto su vientre. Todo el consejo jadeó. ¿Es una demostración de sumisión?, preguntó el embajador Roll. En realidad, es una trampa, dijo Jake alegremente. Les está mostrando su vientre, lo que parece una invitación a acariciarlo. Pero si lo intentas, hay un 60% de probabilidades de que te agarre la mano con sus 4 patas y te dé una patada de conejo. ¿Por qué mostraría su vulnerabilidad como una trampa? Porque los gatos son agentes del caos. Llevamos 10.000 años intentando averiguarlo. Entonces, en contra de todo buen juicio y posiblemente por obligación diplomática, extendió lentamente la mano hacia el señor Whiskes. Yo no lo haría, empezó a decir Jake. Demasiado tarde. Entonces su mano entró en la zona de peligro. Los ojos del señor Whiskes se abrieron de par en par. Patas desplegadas. Comenzaron las suaves patadas de conejo. Retrajo cuidadosamente las garras por cortesía. Luego retiró la mano bruscamente, mirándola con horror. Me atacó. No, él jugó contigo. Si te hubiera atacado, lo sabrías. Como ves,
No tiene ni un rasguño. La contención necesaria para no usar las garras durante esa maniobra, dijo Gremble en voz baja. Demuestra un control notable. Sí, los gatos pueden ser sorprendentemente cariñosos cuando quieren. Tienen una motricidad fina asombrosa. Así es como pueden matar a un ratón sin dañarlo demasiado, o jugar con un humano sin lastimarlo. Los concejales intercambiaron miradas. Entonces, el embajador Rolt dijo lentamente: esta criatura elige activamente no hacerte daño a pesar de tener la capacidad de hacerlo cada día. Ese es, en cierto modo, el objetivo principal de la domesticación. Y tú confiaste en seguir tomando esa decisión. Jake miró al señor Bigotes, que ahora se acicalaba las patas con gran dignidad, como si el incidente de la trampa en el vientre nunca hubiera ocurrido. Sí, dijo Jake. Yo lo hago con mi vida. De hecho, los humanos lo han estado haciendo durante miles de años. La cámara quedó en silencio mientras las implicaciones se asimilaban. O los humanos son la especie más confiada de la galaxia, dijo Trennick finalmente. O el más peligroso. Y no estoy seguro de qué posibilidad me preocupa más. El consejo aún debatía la situación del señor Whiskes cuando el embajador Torvik entró en la sala. O mejor dicho, acechado. Los Cartax eran la especie mercenaria más temida de la galaxia. Con casi 3 metros de altura, exoesqueletos de obsidiana, 4 brazos que terminan en cuchillas y un historial militar que hizo rendir sistemas estelares enteros. Al oír su nombre, Torvik se dio cuenta de que había estado fuera por trabajo y acababa de regresar a la comisaría. Se detuvo en seco al ver a Jake sosteniendo al señor Whiskes. Entonces emitió un sonido que el traductor interpretó como un grito de júbilo. ¿Ese es otro gato? Su voz resonó en toda la sala. Un auténtico gato terrestre. Todos se quedaron mirando. Sí, claro, dijo Jake. Este es el señor Bigotes. Los 4 brazos con cuchillas de Torvik se retrajeron instantáneamente a una posición que solo podría describirse como cortés. ¿Puedo acercarme? No deseo asustar a la magnífica criatura. Lo siento, dijo entonces. ¿Acabas de decir que el depredador es magnífico? ¿El gato? Sí. Son legendarios. Torvik se acercó con una delicadeza sorprendente. Hemos estudiado extensamente la fauna terrestre. Los gatos son considerados los depredadores perfectos. Eficientes, elegantes y absolutamente implacables cuando es necesario. Mira, Cleat Grasno. Incluso las especies asesinas coinciden en que es peligroso. Peligroso. Sí, pero también. Torvik metió la mano en una bolsa de su cinturón y sacó algo pequeño y peludo. Era un hámster. Un hámster vivo, gordo y de aspecto feliz en una diminuta bola de hábitat hecha especialmente para él. La sala del consejo estalló. Mantienes a tus presas como mascotas. Gremble estaba de pie ahora. Los clanes guerreros de Cartax crían animales de presa. La expresión de Torvik, en la medida en que su especie podía expresarse, era defensiva. Esto es Nibbles. Él es un símbolo de la presa definitiva. La criatura es tan vulnerable, tan indefensa que mantenerla con vida demuestra nuestro poder sobre la vida y la muerte misma. Esa es la justificación más rebuscada que he oído en mi vida, dijo Jake sonriendo. Además, añadió Torvik en voz baja. Es muy suave, y me gusta verlo llenarse los bolsillos de la cara con semillas. Me trae paz. El silencio que siguió fue ensordecedor. A ver si entiendo bien, dijo Ten, mientras su color pasaba por lo que Jake había aprendido a reconocer como risa histérica. Los humanos no tienen mascotas, sino depredadores, porque son dóciles y los hacen felices. Los Cartax tienen presas como mascotas porque son dóciles y los hacen felices. ¿Qué otras perspectivas estamos pasando por alto? El embajador Roltz alzó lentamente un tentáculo. Mi especie cría Venus atrapamoscas terrestres. Son plantas que comen insectos. Su naturaleza carnívora nos resulta fascinante, pero a la vez manejable. Tengo una colección de escorpiones terrestres,
admitió otro embajador. Mantenimiento mínimo. Uno a uno, los embajadores comenzaron a confesar sus hábitos de tenencia de animales terrestres. Peces dorados de tierra para la meditación. Los cangrejos ermitaños terrestres por sus divertidos comportamientos de intercambio de conchas. Incluso había alguien que tenía una tarántula terrestre, y juraban que se portaba muy bien. Espera, dijo Jake. Todos ustedes han estado cuidando animales terrestres todo este tiempo y se han vuelto locos por mi gato. En nuestra defensa, murmuró Cleat, ninguno de nosotros los llevó a las reuniones del consejo. Torvik estaba ahora sentado en el suelo, tras haber recibido permiso para acariciar al señor Whiskes. El mercenario más peligroso de la galaxia estaba haciendo sonidos de bebé a un gato doméstico mientras el gato ronroneaba y le daba cabezazos contra sus brazos con cuchillas. Esto es extraordinario, dijo Torvik. La confianza necesaria para tal interacción en la Tierra. Dices que millones de estos viven entre los humanos, unos 600 millones, más o menos, y que simplemente eligen no hacernos daño la mayor parte del tiempo. Quiero decir, a veces se sobreestimulan y te dan un mordisco de advertencia. Pero sí, en general son tranquilos. Greble se sentó pesadamente. Creo que finalmente lo entiendo. Cada especie percibe el peligro de manera diferente en función de su propia historia evolutiva. Lo que a nosotros nos aterroriza, para ustedes es normal. Lo que a ti te resulta adorable, a otros les puede resultar espantoso. Exactamente, dijo Jake. Y Torvik piensa que mi gato es genial, mientras que conserva algo que yo considero adorable como símbolo de poder supremo. Nibbles es muy potente, dijo Torvik a la defensiva. Sus bolsas en las mejillas pueden almacenar hasta el 20% de su peso corporal en alimento. Eso es bastante impresionante, admitió Jake. Entonces se puso de pie, y su color finalmente se asentó en algo parecido a una resignada diversión. Creo que hoy todos hemos aprendido algo sobre perspectiva y diferencias culturales. Embajador Morrison, propongo que se le conceda inmunidad diplomática a la señorita Whiskes como representante cultural de la Tierra. ¿Todos de acuerdo? Gremble preguntó. Cada mano, tentáculo, apéndice y pseudópodo gasello de la habitación se puso erecto. La moción fue aprobada. El gato puede quedarse. El señor Bigotes, al darse cuenta de que había ganado, procedió a celebrarlo atacando su propia cola. Hay una cosa más, dijo Cleat con nerviosismo. Mencionaste antes que tienes otra mascota en casa. ¿Qué es exactamente un perro? Jake sacó su comunicador y les mostró una foto de su pastor alemán, Rex, sentado majestuosamente en el patio trasero. Oh, eso no está tan mal, dijo entonces. En realidad tiene un aspecto bastante noble. Sí, Rex es genial. Súper leal, muy protector, extremadamente inteligente. Puede entender unas 200 palabras. ¿Qué tamaño tiene ese ejemplar? Unos 40 kilos. Músculo puro. Puede correr a 40 kilómetros por hora y su fuerza de mordida es de aproximadamente 140 kilogramos por centímetro cuadrado. Trenks perdió todo su color, pero era muy amigable, añadió Jake rápidamente. Excelente para ir con niños. Embajador Morrison, dijo Gremble lentamente. Por favor, dígame que no piensa llevar al perro a la estación. Bueno, 6 meses es mucho tiempo. Iba a preguntar sobre el transporte de mascotas para mi próxima visita. Torvik se animó. Los perros de madriguera son legendarios entre mi gente. La lealtad, el comportamiento de cohesión de la manada, la cooperación táctica en situaciones de caza. Me gustaría mucho conocer a Rex. En absoluto. Entonces dijo, estoy trazando una línea. Hemos aceptado al gato. Hemos aprendido sobre la perspectiva. Hemos crecido como consejo, pero no estoy preparado para lo que sea un perro. Jake sonrió. A Rex le encantarías. Se lleva de maravilla con la gente nueva. Eso mismo dijiste del gato. Sí. Y con el tiempo, ustedes se hicieron amigos.
El señor Whiskes maulló en señal de aprobación y enseguida se quedó dormido en el regazo de Torvik. El letal guerrero de Cartax parecía absolutamente encantado. Cuando Jake salió de la sala del consejo, pudo oír a Tenix detrás de él. Pix, por favor, actualiza mi calendario. Reserva tiempo para terapia intensiva, y que alguien investigue sobre perros de madriguera. Necesito saber a qué nos enfrentamos. Además, Torvik pidió que le preguntaran por los delfines terrestres. He oído que son extraordinariamente inteligentes. Hay más. Su voz resonó por el pasillo. Jake sonrió y regresó a sus aposentos. Los 6 meses en la estación Zenith iban a ser mucho más entretenidos de lo que había previsto. Y esperen a que se enteren de que hay humanos que crían serpientes, iguanas y de aquel tipo en Florida que luchaba con caimanes por diversión. Pero esa es una conversación para otro día. Por el momento, había logrado presentar a la galaxia la mayor exportación cultural de la Tierra, el caos absoluto de la relación de la humanidad con el reino animal. Detrás de él, pudo oír a Gremble formulando la pregunta que atormentaría al Consejo durante los años venideros. Si mantienen depredadores como mascotas, ¿qué consideran los humanos realmente peligroso? Jake decidió no contarles nada sobre Australia. No estaban preparados para Australia. Ni de lejos.